Hola y muy bienvenido a este nuevo video del canal La Tecnología Avanza. En este video vamos a desarrollar una aplicación web en Spring Boot y Angular. Vamos a utilizar Spring Boot como backend y Angular como frontend. Una aplicación full stack. Va a ser básicamente un CRUD. Y bueno, para ello vamos a aplicar todo lo que pertenece a Spring Boot, como puede ser Spring Data, Spring REST. A Angular vamos a aplicar componentes, servicios y algunas librerías de JavaScript. Bien, lo primero es la demostración de nuestra aplicación. Primero que todo, aquí esta es la demostración. Tenemos un listado de empleados, podemos añadir un empleado, tenemos un título, sistema gestión de empleados, un nombre, apellido, email y acciones. Yo puedo añadir un empleado en la opción de aquí arriba, mira, en esta. Tienes la opción para añadir un empleado. Y aquí te llevará a un URL. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí me cargará el formulario para poder registrar un empleado. Por ejemplo, si yo quiero registrar empleado y pongo, por ejemplo, Pepe, ¿no? Pepe. Pongo un apellido López, Pepe López. Y ahora su email le pongo solamente Pepe. Mira lo que me sale. Yo estoy validando a este formulario. Me dice lo siguiente. Digite el formato email. Por ejemplo, user, un número, @gmail.com. Así es. Y por ejemplo, podemos poner aquí Pepe, este correo. Y ahora sí, te das cuenta que el botón de guardar, ahora sí está activado, ¿verdad? Porque cuando yo no lleno los campos, por ejemplo, de apellido, lo dejo vacío, me diría digite su apellido, por favor. Y el botón de guardar se va a deshabilitar. Al igual para el nombre, si yo le quito su nombre, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces con esto estamos validando. Vamos a irle ahora sí Pepe, el nombre López. Y voy a guardar el registro. Y a la hora de guardar el registro, te darás cuenta que te sale una pequeña ventanita con Sui Alert, que es la librería que vamos a instalar en Angular, que te dice empleado registrado. El empleado Pepe ha sido registrado con éxito. Y yo le puedo dar en OK. Ahora, también puedo editar un empleado. Por ejemplo, yo quiero editar al empleado Cristian. Entonces le doy en editar. Y aquí me dirá sistema gestión de empleados, edición de empleado. Por ejemplo, yo en vez de que se llame Cristian, quiero que se llame Ra o Cri. Pero ahora te darás cuenta que te dice el nombre tiene que contener como mínimo, de 4 caracteres, ¿verdad? El nombre tiene que contener como mínimo de 4 caracteres o 4 caracteres. Eso ya lo vamos a corregir. Y bueno, pues yo simplemente lo voy a dejar tal y como está, Cristian. Y te darás cuenta que esto, ahora sí, el botón se va a habilitar. Guardar y empleado actualizado. El empleado Cristian ha sido actualizado con éxito. Ahora, si yo también tengo la opción para eliminar, por ejemplo, yo quiero eliminar el empleado y te diría, ¿estás seguro? Confirma si deseas eliminar al empleado. En este caso yo no quiero eliminarlo. Pero si yo de verdad quisiera eliminar, sí elimínalo. Y te darás cuenta empleado eliminado. Ok. También podemos ver los detalles. Así es. Por ejemplo, le damos aquí en detalles y te diría lo siguiente. Detalles del empleado Cristian. Y aquí tú podrías ver el ID, nombre, apellido e email. Ahora podemos ver aquí en la URL, en el endpoint, que podemos ver empleado detalles 1, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más a detalle. Ahora, si le damos en lista de empleados y nos volvería a llevar. Entonces, esta es la aplicación súper básica que vamos a realizar. Vamos a tener la parte del backend con Spring Boot. Vamos a desarrollar el controlador. Y pues también vamos a tener la parte del frontend, en el cual vamos a crear un servicio. En un momento voy a mostrar la arquitectura. Esto básicamente va a ser muy sencillo, pero bueno, esta es la demostración de la aplicación. Así que vamos a ver la arquitectura y las herramientas necesarias para desarrollar esta aplicación. Bien, ahora sí, antes de comenzar, bueno, pues vamos a explicar lo básico del proyecto, ¿verdad? Primero, las herramientas necesarias que utilizaremos en este pequeño tutorial o mini curso. Este es un mini curso. Primero, vamos a usar un IDE. Puedes usar Eclipse, NetBeans o el que quieras, ¿verdad? Pero tienes que tener en cuenta que tienes que saber crear tu proyecto Spring Boot, ¿verdad? O puedes irte a la documentación oficial y generarte el proyecto, más fácil. Luego también vamos a utilizar un editor de código, que es Visual Studio Code. En este caso es el que yo prefiero, porque nos va a facilitar mucho a la hora de importar las librerías en Angular. Tú puedes utilizar, no te recomendaría Atom, la verdad no me gusta Atom, pero te recomendaría Visual Studio Code. El JDK8, también tienes que tener Maven o Gradle, ¿verdad? Angular, esto sí muy importante. Angular yo recomendaría que sea de la versión 10
o 12. Yo te recomendaría más que todo 12 o 10, porque si tienes una que no esté ni entre 10 o 12, te va a salir una lámina de errores en todos los videos. Y bueno, pues también te recomendaría una base de datos MySQL, ¿verdad? Que tengas instalado. Bien, continuemos. Ahora, vamos a ver la arquitectura de este proyecto. Básicamente vamos a tener la parte del frontend y del backend. En este caso, el frontend es Angular y el backend es Spring Boot. Primero, nuestra aplicación, ¿verdad? Vamos a comenzar con el backend. Lo primero que vamos a crear es esto. La base de datos, Spring Data JPA y Spring REST Controller. Así que primero vamos a ir con la parte de Spring Data JPA y MySQL. Esto para generar, bueno, pues la tabla. Y luego, muy importante tener un controlador, ¿verdad? Este controlador vamos a usarlo con el frontend. Va a estar, digamos, intercambiando como datos. Así que primero empecemos con la parte de crear lo básico del controlador para poder listar los datos y Spring Data JPA para crear con nuestra tabla en MySQL. Bien, así que vamos a ello. Bien, ahora sí, en este caso estoy usando Eclipse y vamos a crear el proyecto. File, New, ok, va a ser File, New, Order y este se va a llamar Spring, ok. Así vamos a buscar aquí Spring. Aquí voy a buscar Spring. Ahí está. Spring Starter Project. Tú también puedes generarte de la documentación oficial de Spring.io. O sea, de aquí está, ¿verdad? En este caso, el proyecto que vamos a crear se va a llamar gestión-empleados.backend. ¿Ok? Este va a ser el backend. ¿Ok? Vamos a trabajar con el backend. Y aquí vamos a poner com.gestión.empleados. Así se va a llamar el paquete. Aquí también en el paquete, en el group ID y en el artefacto, la versión tiene que ser 1.0. El demo proyecto, vamos a ponerle aquí gestión de empleados, guión backend, indicando que esta es la parte del backend. En este caso el tipo va a ser Maven, la versión de Java, en este caso yo voy a usar la 8, packaging va a ser Jar, language va a ser Java, ¿verdad? Y bueno, aquí está. Una vez todo hecho esto, el nombre y el servicio de la URL. Vamos a darle en Next y aquí muy importante añadir las dependencias. Primero vamos a añadir lo que es Spring Data JPA. Vamos a utilizar MySQL Driver, vamos a utilizar Spring DevTools, vamos a utilizar Spring Web. Son las únicas 4 dependencias que vamos a usar en este proyecto, ya que no vamos a utilizar TinyLeaf porque el frontend en este caso va a ser Angular, no HTML, ¿verdad? Entonces, una vez hecho esto, le vamos a dar en Finish y esto por supuesto para que se vaya generando nuestro proyecto. Así que voy a esperar a que termine de generarse nuestro proyecto. Bien, bueno, pues en este caso yo ya tengo creado mi proyecto. En este caso voy a buscarlo. Tengo varios aquí. En este caso es gestión. Acá está, gestión empleados backend. Aquí está. Y bueno, lo primero por supuesto que tenemos aquí en el PonyXML las dependencias. Vamos a abrir el PonyXML. Vamos a esperar que abra. Ahí está. Primero tenemos todas las dependencias, ¿verdad? Te darás cuenta aquí Spring Boot Started. Estos son los Started. Eso sí muy importante. Diferenciar, saber qué es un Started en Spring Boot. Eso sí es un tema muy importante. Y bueno, pues una vez hecho esto, vamos a irnos primero a configurar mi Application Properties. Pero antes vamos a crear la base de datos. Entonces, en este caso, voy a irme aquí a Workbench. Y en Workbench yo ya estaba usando esta base de datos, ¿verdad? Porque la hice primero de prueba. Así que voy a eliminar esta base de datos, draw schema, draw now. Y ahora sí, empecemos a crear. Primero vamos a crear la base de datos. Se va a llamar create databases o database y se va a llamar control-empleados. Vamos a correr esto y una vez creado vamos a decirle que vamos a usar esta base de datos. Use. Y listo, vamos a actualizar aquí y perfecto. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Ahora vamos a configurar las propiedades para la conexión a esta base de datos. Así que aquí voy a irme en Application Properties y vamos a empezar a configurar las propiedades. Primero que todo lo básico, ¿verdad? Así que vamos a configurar lo básico. Vamos a hacer esto aquí, ahí está. Bien, vamos a hacerlo todo desde cero. Y primero vamos a poner spring.datasource. Spring.datasource. Spring.datasource .url igual a jdbc dos puntos MySQL, ok, dos puntos MySQL, dos puntos slash
localhost, dos puntos slash la localhost, dos puntos control, guión bajo, empleados. Perfecto. Entonces, lo primero que hemos hecho es, digamos, conectarnos a la base de datos. Está correcto. Ahora vamos a configurar las demás propiedades. ¿Dónde está? Aquí está. Así que voy a copiar básicamente esto. Y aquí en vez de URL, ahora va a ser username, ¿verdad? Así que datasource.username. Y aquí el usuario, en este caso yo estoy usando como username Cristian. Y bueno, aquí también estoy usando spring.datasource.password. Y este va a ser en este caso hola mundo. Está correcto. Ahora, una vez configurado las conexiones a la base de datos, vamos a escribir spring.jpa.properties, spring.jpa.properties.hibernate o hibernate, a veces no sale, hibernate lo dicen algunos, dialect, y esto va a ser igual a lo siguiente, org.hibernate.dialect. Este básicamente es el dialecto de la base de datos, ¿verdad? Entonces esto, bueno, pues lo puedes copiar de internet o simplemente lo puedes escribir así manualmente. Yo, bueno, lo estoy escribiendo así manualmente, por lo que es un video, es un mini curso. Este es un mini curso, ¿ok? Ahí está el dialecto de Hibernate. Y bueno, por último, la última propiedad, spring.jpa.hibernate de auto. ¿Y cuál es la operación que va a hacer automáticamente apenas corra la aplicación? Voy a actualizar para que se actualice mi base de datos y se pueda crear la tabla. Bien, ahora, una vez hecho esto, vamos a crear aquí en CRS My Java, vamos a crear en este paquete, clic derecho, New, Java paquete, y este paquete se va a llamar punto modelo, ya que aquí va a estar el modelo. Y ahora, en el modelo vamos a crear una clase. En este caso la clase va a ser de empleado. New Java Class va a ser empleado. Perfecto. Ahora, voy a esperar a que termine de crear la clase de empleado. Perfecto, ya está. Entonces, una vez creado la clase empleado, primero anotamos la notación entity, ¿verdad? Indicando que esta va a ser la entidad. Ahora, tenemos que indicarle table. Indicándole table, ok, con la notación table, y le colocamos name, para indicarle el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la tabla es empleados. ¿Está correcto? Ahora, una vez hecho esto, vamos a hacer lo básico, lo que es el ID. El ID, aquí básicamente escribo private long, ok, está correcto, long ID, y también tengo que indicarle, uy, abrí esto, disculpen, indicarle el generic value, la estrategia, ¿verdad? La estrategia, y en este caso va a ser identity para que, bueno, sea autoincrementable, básicamente es esto. Ahora, también tenemos el private string nombre, ahí está, private string apellido, y también tenemos el private string email. Perfecto. Aquí le voy a añadir la notación de column, ok, y voy a indicarle name de esta columna, va a ser nombre. Perfecto. Voy a copiar esto varias veces, 1, 2, y aquí sería la tercera. Bien, aquí básicamente voy a indicarle en vez de nombre va a ser apellido, y aquí en vez de nombre va a ser email. Aquí en el nombre podemos añadirle otras propiedades, ¿no? ¿Como cuáles propiedades tú te estarás preguntando? Bueno, la verdad que existen muchas, ¿verdad? Pero vamos a ver las básicas. Así que podemos, no sé, añadirle lo siguiente. Aquí podemos decirle un length de 60 y aquí también podemos añadirle otro length de 60, indicándole que en la tabla se va a crear así. Ahora, le vamos a añadir nuleable, va a ser false, o sea que no va a aceptar valores nulos, al igual aquí, nullable va a ser false, y aquí también va a ser nullable false, y va a ser unique true, o sea que solamente va a poder haber un email, el email va a ser único. Ahora, una vez hecho esto, lo primero que todo es generar un constructor. Voy a generar un constructor vacío, ¿ok? Es la nomenclatura de los Java Beans, o de los beans. Perfecto. Ahora, una vez hecho esto, voy a darle clic derecho, source, y vamos a darle generate generate constructor using files, y vamos a darle en generate. Ahora clic derecho, source, y vamos a darle aquí en generate getter and setters, select all y generate, para que se genere todos los getters y setters. Ahora control A, clic derecho, source, format. Perfecto, ya tenemos la clase de entidad.
Bien, una vez que ya hemos creado la clase de entidad con los atributos, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, ahora sigue crear la clase de repositorio. Así que sobre este paquete vamos a crear uno nuevo y este se va a llamar punto repositorio. Ahí está. Y ahora vamos a crear aquí new Java interface. En este caso va a ser una interfaz empleado repositorio. Bien, y ahora, como este repositorio básicamente va a ser una clase muy sencilla, una interfaz, vamos a seguirle aquí la anotación repository, indicándole que este es el repositorio. Y también le añadimos extends JPA repository. Y aquí le pasamos la entidad, en este caso es empleado, y el tipo de ID de esa entidad que es long. Está correcto. Ahí está. Ahora, una vez creado el repositorio, vamos a crear el paquete de excepciones. Así que sobre este paquete, clic derecho, new, Java paquete. Este va a ser empleado, .gestión.empleados.excepciones. Perfecto. Y ahora, en este paquete de excepciones, vamos a crear una nueva clase. En este caso, esta clase va a ser, se va a llamar de la siguiente manera. Resource, voy a poner así, resource not found exception. Perfecto, exception. Aquí es exception. Perfecto. Resource not found exception. Porque esta va a ser una excepción personalizada. Perfecto. Voy a esperar a que se cree esto básicamente. Y bien, ahora voy a añadirle la anotación a esta clase response status. Y aquí le voy a añadir un status. Entonces, en este caso vamos a ponerle value y el status va a ser not found, o sea que no se ha podido encontrar un empleado, por decirlo así. Y bueno, vamos a poner aquí private static final long serial version, ok, esto es lo básico, serial version ID, esto va a ser igual a un L, perfecto. Entonces este es básicamente, digamos, como un ID para esta clase. Y ahora public a un constructor con esto, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, entre paréntesis le vamos a pasar aquí el mensaje. Mensaje, perfecto. Y aquí lo que le voy a poner es super mensaje. Si no sabes esta clase personalizada, esta es una clase personalizada que nos va a servir básicamente para personalizar. Aquí tenemos que decirle que hereda de runtime exception. Mira, si tú no sabes esto, ¿ok? Esto se le llama excepciones personalizadas, ¿ok? Así es como se le llama a esto. Si tú no conoces mucho de esto, ¿ok? Si tú no conoces mucho de esto, aquí le voy a quitar, era el serial version ID, ahora sí. Si tú no conoces mucho de esto, te recomiendo que en el curso de Java SE de mi canal veas el tema de excepciones personalizadas, para que puedas ver cómo nosotros podemos personalizar excepciones. Así que básicamente si es que no existe un empleado, voy a llamar a esta clase que va a ser una excepción personalizada por nosotros mismos. Bien, una vez creado esa parte, vamos a irnos con lo básico del controlador. Así que sobre este paquete, vamos a darle clic derecho, New, Java paquete, y este va a ser punto controlador. Controlador. Perfecto. Ahora, en el controlador voy a crear yo una clase. Esta clase va a ser una clase de controlador. Y básicamente se va a llamar, clic derecho, New Java Class. Esta clase se va a llamar empleado controlador. Empleado controlador, ¿verdad? Porque hace un momento vimos en la arquitectura que tendríamos un controlador. Y este básicamente es el controlador. Primero que todo, añadiremos la anotación REST Controller, ya que esta va a ser una API REST. No va a ser un controlador sencillo, va a ser un REST Controller, una API REST. Y le añadimos Request Mapping, ¿ok? Request Mapping, y aquí le añadimos API V1. En un momento le vamos a añadir lo que es el Course Origin. Básicamente, ¿qué es el Course Origin? Bueno, el Course Origin, digamos que es como, por ejemplo, aquí yo le voy a poner en el backend eh, el frontend, la ruta del frontend. Y entonces con ese course yo voy a poder hacer un intercambio de recursos entre backend y frontend. Por ello es muy importante que aquí, en este controlador, le añadimos el cross origin, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Por el momento, simplemente vamos a tener así nuestra clase.
para que después nos demos cuenta. Bien, ahora sí vamos a inyectar ActoWire private, va a ser empleado repositorio. No, aquí es empleado repositorio, porque este es nuestro repositorio, y aquí vamos a tener un método public, ok, public list, ok, list empleado. Ahí está. Y este se va a llamar listar todos, se va a llamar listar todos los empleados. Perfecto. Este se va a llamar listar todos los empleados. Está correcto. Y este básicamente lo que me va a retornar, ok, vamos a ponerle un return repositorio punto find all. Y este pues va a estar a una URL que es get mapping. Y este get mapping voy a llamarlo cuando yo entre al endpoint de empleados. Perfecto. Ahora sí, voy a formatear el código source format. Perfecto. Entonces con esto hemos hecho básicamente la parte del controlador. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esta aplicación. Así que voy a darle clic derecho a la aplicación. Ok. Clic derecho y le vamos a dar Run as Spring Boot app. Ok. Perfecto. Así que vamos a compilar. Vamos a esperar que compile este proyecto. Bien, una vez yo he ejecutado este proyecto, aquí yo podría ver en la consola. Vamos a ver en la consola. Aquí te darás cuenta. Mira, te das cuenta en la consola. Tú tienes una parte. ¿Dónde está la parte? Aquí está. Estás en la cual estás trabajando con el puerto localhost 8080. Bien, básicamente podemos utilizar, esta es la demostración de la aplicación, podemos utilizar Postman, ¿verdad? Para probar esto, pero en este caso vamos a utilizar un navegador. Primero vamos a entrar a localhost 8080. Y lo primero es entrar a guión, vamos a entrar a guión, API, 9 empleados. Y en este caso, vamos a ver, aquí no te sale nada. ¿Por qué? Porque mira, yo básicamente, voy a hacer esto más grande. Mira, yo básicamente aquí en nuestro proyecto de backend, tenemos aquí REST Request Mapping, en la cual esta va a ser la URL, para poder acceder a los datos del controlador o de mi proyecto. Entonces, en este caso, yo aquí en el navegador estoy entrando a esa ruta. Pero ¿por qué no me sale nada? ¿Verdad? Y todavía estoy entrando a guión empleados. Mira, ¿por qué guión empleados? Porque recuerda que este método está mapeado con empleados. Entonces, ¿por qué no me sale nada? Bueno, porque básicamente la premisa es muy simple. No tengo ningún empleado. Así que vamos a registrar algunos. Podríamos hacerlo con Postman, pero en este caso yo voy a utilizar simplemente aquí mi base de datos. Me voy a ir aquí. Y básicamente voy a recargar, aquí si te das cuenta en el botón de aquí, clic y perfecto, aquí te va a aparecer la tabla, porque cuando corremos la aplicación, nosotros estamos configurando un Properties Update y eso actualmente va a hacer que va a actualizar nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a darle clic derecho, ok, vamos a darle clic derecho, Select Rows. Y ahora vamos a ingresar algunos empleados, por ejemplo, voy a ingresar el primero. Voy a ingresar con el ID 1, el nombre Cristian, el email cristianraúl20@gmail.com. Ah, no, aquí es apellido, ¿verdad? No me había dado cuenta. Ramírez, nombre Cristian. Voy a ingresar solamente uno, ¿ok? En este caso, ahora voy a ingresar otro. Dos, apellido. Vamos a ingresarle un apellido. Vamos a ingresarle un correo, ¿ok? Por ejemplo, viaj29@gmail.com y su nombre va a ser Viajo. Vamos a darle aquí en Apply para que se apliquen los cambios. Ok, vamos a darle aquí en Apply y vamos a darle aquí en Apply y vamos a darle en Finish. Perfecto, ya se ejecutó el statement. Ahora vamos a irnos aquí a nuestro navegador y vamos ahora, aquí voy a cerrar esta parte de aquí, esta ventanita, y voy a recargar control R. Y ahora sí te das cuenta que te da 2 empleados. ¿Por qué? Porque me está listando a los empleados y esto me los devuelve en formato JSON. Bien, está correcto, entonces ya hemos hecho la parte básica, ¿verdad? Entonces hemos hecho la parte de listar desde el controlador.
ahora nos toca ver la parte del frontend, así que vamos a ello. Bien, ahora vamos a comenzar a crear nuestro proyecto en Angular, ¿verdad? Para hacer eso yo hace un momento ya les he explicado, ¿verdad? Así que vamos a irnos, vamos a abrir el CMD. Así que escribimos símbolo del sistema o simplemente CMD, mucho más fácil. Yo lo voy a escribir así, CMD. Perfecto. Y aquí, bueno, está el CMD. Y bien, lo primero que tú puedes usar obviamente el PowerShell o de un tu editor, pues en la terminal, pero yo voy a usar el CMD. Así que lo primero que voy a hacer es en el escritorio de mi computadora, voy a tener una carpeta llamada Angular-Spring. En esta carpeta yo ya tengo un proyecto que es la demostración que hemos visto. Pues en esta carpeta vamos a copiar aquí arriba esta parte, la ruta. Y ahora voy a irme al CMD, CD, voy a escribir CD y pego esa ruta. Perfecto. A ver, me dice el nombre del archivo. A ver, vamos a copiar CD. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí me lleva a la carpeta. Como te das cuenta, estoy en C, en usuarios, Cristian Ramírez, escritorio, Angular Spring. Aquí básicamente voy a generar mi proyecto Angular. Y lo que voy a escribir es lo siguiente. Ng, voy a ponerle ng new, le voy a llamarle gestión, guión, empleados, guión, frontend, ¿ok? Así se va a llamar, indicando que este va a ser la parte del frontend. Y le voy a dar en enter para que se vaya generando mi proyecto. Y bien, una vez yo a esperar que se cree este proyecto en Angular, me va a decir lo siguiente: Would you like to add Angular routing? O sea, si es que desea que te añade el routing, la root, a el proyecto. En este caso yo le voy a decir que yes, ¿ok? Yes. Y ahora aquí te preguntaría, ¿cuál hoja de estilo te gustaría usar? En este caso yo voy a usar CSS. Perfecto. Ahora, aquí hermano, solamente vas a tener que esperar que cree el proyecto. Bien, así que voy a cortar el video porque si no esto se va a demorar una cantidad enorme. Y bueno, así que voy a cortar el proyecto, voy a cortar el video. Bien, en este caso ya se me creó el proyecto, ok, aquí está. Y bueno, voy a irme a Visual Studio Code, ok, yo estoy usando Visual Studio Code. En este caso vas a abrir, en este caso yo ya tengo un proyecto en la cual es la prueba. Y bien, vamos a abrir ese mismo proyecto aquí. Bien, como lo dije hace un momento, aquí en el escritorio, en Angular Spring, vamos a crear el proyecto. En este caso el proyecto se llama Gestión Empleados Frontend. O no, Gestión de Empleados Frontend, claro. Ese proyecto vamos a traerlo aquí. Así que vamos a darle aquí File, vamos a darle Open Folder. Y bueno, en este caso vamos a llamar a Gestión de Empleados Frontend. Seleccionar carpeta. Y bueno, así que vamos a esperar que cargue la carpeta. Y aquí está, bueno, aquí está. Te darás cuenta que aquí tienes tu proyecto, el proyecto que hemos creado. Hemos creado gestión empleados frontend. Aquí te darás cuenta. Podrás ver aquí Node Modules, podrás ver CRS, podrás ver app. Y bien, vamos a compilar esta aplicación. Así que aquí vamos a darle en el CMD. Vamos a borrar todo esto, lo que me ha creado. Y voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar dir para acceder a cd gestión empleados frontend. Perfecto. Ahora aquí voy a darle ng serve -o para ejecutar la aplicación. Bien, ahora una vez hecho esto vamos a esperar que compile la aplicación, ¿ok? Por mientras vamos a ir mostrándote la arquitectura. Por aquí tengo la imagen de la arquitectura. Déjame ver dónde está. Aquí está. Ya la encontré. Bien. Aquí está la arquitectura. Básicamente lo que hemos hecho por el momento es la parte del backend, Spring Boot. Y lo que hemos hecho es crear un Spring REST Controller, ¿ok? Es un controlador y hemos creado Spring Data JPA y hemos conectado a la base de datos. Es lo que hemos hecho por el momento, la parte del backend. Pero aún nos falta ver la parte del frontend, o sea, crear todo lo que tiene que ver vistas, templates, componentes y servicios. Bien, bueno, pues ya compiló el proyecto, ya que aquí en el símbolo del sistema ya ejecutó, ¿verdad? Bien, ahora aquí podrás ver las plantillas de, ¿verdad? Por defecto de Angular. Entonces vamos a quitar esta parte, ¿verdad? Porque es algo modesto, así por decirlo, modesto. Bien,
Así que lo primero es irnos a la parte donde está component.html. Así que en el proyecto voy a abrirlo y voy a irme a la parte de CRS appcomponent.html. Y aquí yo tendría mucho código. Todo este código voy a presionar control A y lo voy a quitar. Perfecto. Ahora si actualizo aquí, recargo, voy a esperar, ya no está nada de ese código. Y es mucho mejor, ¿verdad? Al igual que en appcomponent.cs, ahí está. No hay nada. Bien, en appcomponent.html voy a colocar un h1, ok. Y aquí voy a poner lo que es title, ok. Voy a llamar al título. Así que aquí escribo title. Y esta propiedad title, por defecto, llamaría a el nombre del proyecto. En este caso es gestión de empleados frontend, ¿verdad? Porque aquí yo estoy llamando al title. Perfecto. Pero ahora, algo que no me gusta es este diseño tan feo. Entonces lo que voy a añadirle es básicamente Bootstrap. Así que aquí en un navegador cualquiera escribo Bootstrap 4. Ok. Y voy a escribir Migration to Bootstrap 4. Yo prefiero utilizar una versión Bootstrap 4. Porque si vas a usar modales, ahí sí tendrías que utilizar agregar jQuery, ¿verdad? Popper. Pero en este caso simplemente voy a utilizar el CSS, así que voy a darle en Getting Started y voy a seleccionar CSS. Voy a copiar este archivo, me voy a ir aquí a Visual Studio Code y aquí en index.html voy a copiar ese archivo. Copio y ahora, si yo voy aquí a appcomponent.html y voy a poner class text center, por ejemplo, y ahora si yo ejecuto esta aplicación, voy a ejecutar y mira, ahora sí te está aplicando los estilos Bootstrap, ¿verdad? Entonces aquí está el título. Bien, eh, lo primero es esta parte, ¿verdad? Ya tenemos el título. En un momento lo vamos a modificar, así que no se preocupen. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está? Voy a irme aquí Visual Studio Code y perfecto. Ya tenemos la parte básica, el título y ya ejecutamos la app. Está correcto. Ahora lo que voy a hacer es crear la clase TypeScript. Así que aquí me voy a ir a... Voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar esto. Y aquí simplemente voy a... En un momento voy a modificar todo esto y voy a irme a Terminal, New Terminal. Para crear una nueva terminal. Y por defecto esto me llevaría a la raíz donde está este proyecto. Y ahora aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir ng generate y se va a llamar class. Y en este caso la clase va a ser empleado. Para que me genere una clase TypeScript empleado. Así que voy a pausar esto y voy a cerrar esto mientras termina de crearse. Así que voy a esperar que simplemente termine de crearse la clase TypeScript. Y bien, pues ya se creó la clase TypeScript. Ahora voy a cerrar esto, así que lo voy a dar en X. Y lo primero es irme a esa clase. En este caso está por aquí, mira, en empleado.TypeScript. Es por class empleado. Perfecto. Y lo primero vamos a seguir algunos atributos. Por ejemplo, lo que es ID, number. ID, number. Nombre, string. ¿Qué más? Apellido, string. Y por supuesto el email, string. Perfecto. A ver. Voy a irme aquí y voy a verificar lo siguiente. Me dice un error a la hora de crear estos atributos. ¿Por qué? ¿Qué me dice? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver en View Problem. Y me dice Property ID has no initializer and is not definitely assigned in the constructor. Ok, este error es muy básico en Angular. Así que lo primero que vamos a hacer para solucionar esto es irnos al archivo aquí de Angular tsconfig.json, a este archivo. Y aquí sí muy importante, vamos a añadir una propiedad que es strict property initialization, ¿ok? Aquí vamos a escribir en navegador strict property initialization. Strict property initialization. Vamos a entrar a una página, por ejemplo de aquí. Y aquí está, mira la parte. Vas a copiar strict property initialization. Ok. Copias esto. ¿Dónde está? Vamos a bajar. Bueno, aquí está. Strict property initialization. Esta propiedad la vas a copiar
te vas a ir aquí a Visual Studio Code y aquí tienes varias opciones. Entonces en este caso vamos a irnos a la parte de Angular, donde está Angular Compiler Options, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer primero es colocar una coma, espacio, copiamos esa propiedad y aquí ponemos dos puntitos, false. Actualizo, aquí voy a poner simplemente false, actualizo, voy a esperar que actualice. Y bueno, en este caso ya se actualizó, pero no me sale nada. Ah, ya sé, es porque esta propiedad no era aquí, sino la propiedad era en esta parte, en la parte de lib. Así es, en lib. Así que aquí en lib, como pongo coma, espacio y esta parte. Ahora sí, si actualizo esta propiedad, voy a actualizarla. Voy a darle dos puntos, ahí está. Vamos a esperar que se actualice, ¿verdad? Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver qué pasa. tsconfig.json string property initialization dos puntos false, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso ya encontré el error y era porque aquí es en la parte del if, aquí ponemos una coma y aquí abajito copio eso, string property initialization false. Esto para indicar que las propiedades no requieran ser inicializadas, ya que aquí me sale error porque se supone que está configurado que necesita propiedades inicializadas en un constructor. Una vez hecho esto, cierro y voy a irme aquí y por ejemplo ahora sí, id dos puntos number. Ahora sí te lo crea correctamente. Nombre, dos puntos string, apellido, dos puntos string, email, dos puntos string. Está correcto. Perfecto. Entonces con esto ya tengo las propiedades de mi clase empleado, ¿verdad? Bastante sencillo. Bien, ahora puedo generar voy a generar un componente, ¿verdad? Para que me dé una lista de empleados. Así que aquí en la terminal, voy a cerrar esto, new terminal, y voy a crear un nuevo componente. Este componente, vamos a decirle aquí, ng new, ok, ng new, ng generate componente, y este va a ser lista-empleados. Perfecto. Aquí está mi componente. Por mientras vamos a ir explicándole la arquitectura. Aquí va a estar mi componente, ¿verdad? Entonces, este componente, digamos que me va a permitir, espera un momento de explicarte, vamos a ver esta parte. Ya, bueno, aquí tengo otra imagen de otra arquitectura. Aquí, no, esta no es. Bueno, no está. Bueno, en un momento te lo voy a explicar entonces. Mira, digamos que este componente, nosotros vamos a tener aquí estos van a ser los componentes, ¿ok? Y bueno, vamos a tener un servicio con HTTP Client y Router. En el router vamos a configurar las rutas y cada componente va a estar, digamos, vinculado con una ruta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hemos creado el lista de empleados component que está aquí. Entonces, en este caso, cuando entremos a una tal ruta, vamos a llevarme a tal componente y tal componente va a llamar a tal servicio. Por decirlo que va a hacer funcionar así. Bien, una vez ya me genera este componente, voy a cerrar. Y ahora, aquí donde está, vamos a ver la parte, ahora genero, ahora sí. Si te darás cuenta, ahora tengo un componente lista-empleados. Ahora este componente voy a entrar a lista empleados.component.ts y aquí voy a copiar esta parte de selector, o sea, un selector. Voy a cerrar y te darás cuenta que también tengo el HTML. Ahora voy a entrarme a lo que es el app.module.html y voy a colocar lo siguiente. Voy a escribir ese componente que acabo de crear yo, que es applista empleados. Voy a correr eso. Y bueno, voy a compilar o recargar la aplicación. Compilo y aquí está, mira, lista empleados Word. En este caso estoy llamando a un componente que es la tabla. Está correcto. Entonces, así lo que vamos a hacer es aquí, en esta parte, en la parte de applista empleados.html. ¿Dónde está? Bueno, no me abre, así que voy a abrir lista empleados component.html. Aquí voy a colocar lo siguiente. Primero H2.
primero que todo un H2. Y aquí va a decir lista empleados. Lista empleados. Y ahora voy a colocar una tabla, un table. Así que aquí voy a colocar table. Table, perfecto. Y en esta tabla voy a colocar una clase. Y esta va a ser la clase de table-stripped. Y ahora en esta tabla voy a colocar lo más básico, ¿verdad? En este caso, dentro de esta tabla, primero que todo voy a colocar un head, una cabecera. Perfecto. Voy a colocar una clase, y esta clase va a ser table-dark. Está correcto, va a ser la clase table dark. Y ahora vamos a añadir un tr para indicarle table row. Y este table row va a tener su table head o th. Ok. Y primero que todo vamos a tener lo que es el nombre. Voy a actualizar. Aquí este head, no head, ok, este head. Ahora sí. Primero vamos a tener el nombre en el head, el apellido y el email. Así que aquí voy a editar apellido y aquí va a decir email. Perfecto. Ahora, una vez hecho este head, vamos a colocar lo mismo, pero para el tbody, ok. Este va a ser tbody. Y aquí vamos a añadirle, más que todo, lo que es, vamos a añadirle una ng4, ok. Así que voy a quitar esta parte, y voy a quitarle esto también. Ahí está, a ver, esta parte voy a quitarle tbody. Perfecto. Ay, no, otra vez, rayos. Voy a sacar, ahora sí. Bien, básicamente vamos a cargar la aplicación para ver en qué tenemos. Y bueno, es básicamente una pequeña tablita. Bien, esta tablita vamos a añadirle algunos registros para poder obtener o listarlos. Así que para ello vamos a irnos a lo que es lista empleado.component.ts y voy a añadir un array. Primero que todo voy a añadir un array. Así que aquí debajo, arriba del constructor, voy a añadir empleados, un array de empleados. Y este array de empleados va a ser de tipo empleado. Perfecto, ahí está, ¿verdad? Es un array. Y bien, una vez hecho esto, tengo el array, voy a agregar algunos datos, ¿no? Sería genial agregar algunos datos. Como por ejemplo, vamos a irnos aquí al ng on init y voy a copiar this.empleados, ok, así como tal y como ves, igual. Abro estos signos y voy a escribir estos signos. Punto y coma. Perfecto. Primero que todo, muy importante, agregarle lo que es el ID. El ID va a ser 1, coma, luego el nombre, ¿verdad? Para que se inicialice a cada valor. El nombre va a ser Cristian. Luego le agrego otro valor, como es apellido. Y aquí 2 puntos, Ramírez. Luego le agrego un email. Ok, ahí está. Aquí tiene que ser en minúscula porque esto apunta al campo del objeto. Aquí email, espacio 2 puntos y bueno, Cristian 99 @gmail.com. Perfecto. Una vez rellenado todos los datos, aquí te darás cuenta, ok, tenemos cada dato. Vamos a poner una coma, espacio, y aquí vamos a rellenar otra vez todo esto. Así que aquí rellenamos y colocamos esto, ¿verdad? Es lo básico de Angular, ¿verdad? Es lo más básico. Y aquí un nombre, el ID en este caso vamos a cambiarle, que sea 2. El nombre vamos a cambiarle. Vamos a decirle que sea Gabriel, por ejemplo, en mi caso. Gabriel Ramírez, y aquí el email también va a ser otro email. Gabriel 20 @gmail.com. Bien, entonces lo que estamos haciendo básicamente en lista de empleados component.ts es crear un array de empleados e inicializarlo.
¿Esto para qué? Esto para que desde el componente HTML lista empleados podamos añadir un ng4. Y en este caso vamos a colocar lo siguiente. Voy a borrar este. Y aquí en el tr voy a añadirle un ng4. Está correcto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a declarar let empleado of empleados. Perfecto. ¿Y qué es lo que básicamente hago? Primero le estoy diciendo que voy a declarar, voy a recorrer a mi lista de empleados. ¿Y cuál es esta lista? Bueno, pues es la del componente, ¿verdad? Que es esta de aquí. Porque en el ng-init estoy ejecutando para que una sola vez me inicialice todos los datos. Y aquí, bueno, pues básicamente vamos a hacer lo básico, ¿no? Nuestro trabajo, que en este caso es simplemente llamar a esos datos. En este caso aquí sería empleado.nombre. Perfecto. Vamos a copiar esto 3 veces porque tenemos apellido e email. Así que aquí simplemente voy a copiar lo que es apellido, empleado.apellido, y aquí voy a copiar empleado.email. Perfecto. Vamos a compilar la aplicación y aquí te darás cuenta que tienes Cristian, Ramírez, Gabriel y su email. Porque estos son los datos que yo he inicializado. Está bastante correcto. Pero ahora, en el appcomponent.html, aquí le voy a añadir una clase. O al revés, mira, vamos a añadir este div, ok, en un div. Y en este div vamos a añadir la clase de contenedor. Container, está correcto. Perfecto. Vamos a recargar la aplicación. Y ahí está, ¿verdad? Una lista un poco más ordenada. Eso es lo que hemos hecho básicamente, añadir una clase de Bootstrap. Bien, ahora vamos a continuar con el desarrollo de esta aplicación. Ahora, en componente, bueno, ya eso ya hicimos. ¿Qué más falta? A ver. Bien, ahora vamos a crear el servicio. Así que en terminal, new terminal, vamos a crear nuestro servicio. Así que aquí vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a escribir ng generate s de service y se va a llamar empleado. El servicio se va a llamar empleado. Así que voy a esperar que este servicio, bueno, pues se vaya creando, ¿verdad? Así que, bueno, simplemente paciencia. Bien, ya se creó el servicio. Una vez creado el servicio, me voy a ir aquí a mi proyecto y puedo ver aquí empleado.service.ts. Lo primero es que aquí tiene root, ¿verdad? Está correcto. Bueno, eso lo de root. Ahí está, esa parte. Perfecto. Bien, tienes que asegurarte que sea un provide in root, ¿verdad? Para que pueda ser un servicio que pueda ser utilizado por componentes, digámoslo así. Ahora, me voy a ir a app.module.ts y aquí en app.module.ts, en la parte que dice imports, tendré yo browser module, app routing module, y ahora aquí muy importante, tengo que añadir lo que es http client module. Así que aquí escribo http client module. Module, ahí está. Este http client module va a estar importado de aquí. Perfecto, ahí está. Y aquí tengo que añadir http client module. Este va a ser mi módulo. Perfecto. Perfecto, ya añadí esta parte una vez creado mi servicio, ¿verdad? Aquí te darás cuenta que tienes aquí tienes tus componentes, ¿verdad? Lista empleados componente. Perfecto. Y bueno, aquí una vez hecho esto, vamos a cerrar. Y bueno, vamos a irnos a la clase de servicio.ts. Ahí está. Bien, en este caso lo que hemos hecho por el momento es lo básico. Ahora, aquí vamos a comenzar. Y primero lo primero, ¿verdad? Primero aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a poner private. Este se va a llamar base URL, ¿verdad? Base URL. Y en esta base URL vamos a guardar lo que es la URL del listado de empleados en el backend. En este caso en el backend, la URL, si te darás cuenta, es esta, ¿verdad? Porque esto me llama al método controlador de listar empleados. Entonces vamos a copiar ese endpoint y aquí en el frontend vamos a pegarlo aquí. Perfecto, ya tenemos ese acceso, por decirlo así. Ahora, en el constructor, muy importante, vamos a colocar lo siguiente.
Vamos a mover esta parte antes del constructor. Vamos a poner aquí URL. Vamos a poner aquí donde está esta URL. Esta URL obtiene el listado de todos los empleados, ¿verdad? Todos los empleados en el backend, ¿verdad? Perfecto. Porque recuerda que esto te retorna todos los empleados de la base de datos y eso está en el backend. Entonces por ello es lo que yo le puse eso. Bien, ahora en el constructor vamos a poner private, aquí en el constructor. Vamos a añadir aquí un parámetro. Voy a quitar esta parte y aquí sí. Private HTTP client, o sea de cliente, dos puntos, HTTP client. Perfecto. Una vez hecho esto, que ya lo tenemos, por ello es que yo recomendaba Visual Studio Code, porque te ayuda a importar fácil y rápidamente. Vamos a crear el método obtener lista de empleados. Perfecto. Este método obtener, vamos a decirle que va a retornar un observable, un observable, y va a retornar un arreglo de empleados. Ahí está, un arreglo de empleados. Y este básicamente vamos a decir lo siguiente. Primero le voy a decir que voy a retornar this.http_client.get para obtener. En este caso, como voy a obtener un arreglo de empleados. Perfecto. Y aquí le voy a indicar lo siguiente. Punto y coma. Primero, muy importante, indicarle estos signos. ¿Ok? Perfecto. Una vez estos signos, vamos a incluir lo siguiente. This.base URL. Vamos a ponerle base URL y listo. Eso es lo único que me va a retornar. Entonces, ¿este método qué hace? Este método nos sirve para obtener los empleados, ¿verdad? Empleados. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, mira, por un momento no va a funcionar nada en el frontend, ¿verdad? Porque aún no hemos hecho nada. Pero lo que estamos haciendo es esta arquitectura. Mira, tengo aquí yo mi HTTP client y yo en el controlador tengo un método, ¿verdad? Si te das cuenta es de empleados. Entonces lo que yo estoy haciendo es que desde el back, desde el frontend, mediante una URL, gracias a HTTP client, desde aquí, desde el frontend, vamos a poder intercambiar recursos, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, yo desde el backend quiero acceder al controlador. Así que mediante un componente, mediante un servicio, gracias a HTTP client, yo voy a poder acceder a esa URL del controlador. Y ese controlador me va a retornar algo. Y bueno, lo va a retornar al servicio, el servicio se lo va a devolver al componente y el componente a las vistas. Está muy sencillo de entender. Bien, entonces, así que una vez creado este método, ¿verdad? Que me retorna un observable. Un observable es un patrón de diseño, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, podemos decir, en este caso, tenemos una radio, ¿verdad? Y digamos que esa radio es el observable. Entonces, esa radio va a botar música. Esa música que emite son los observers. En este caso, esta es una lista de empleados. Me va a retornar un observable. Perfecto. Probablemente no me entiendas, pero te recomiendo que vayas a ver el patrón observable para que puedas entender esto. Y el patrón dado también, nada más. Bien, una vez hecho esto, vamos a ir a lista.component.ts, empleado.component.ts. Aquí está. Aquí está. Bien, y ahora aquí lo que básicamente vamos a modificar muchas cosas. ¿Ok? Déjenme ver por aquí. Y bien, primero, como te darás cuenta, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el listado, pero está, digamos, inicializado. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar todos estos datos. Ahí está. Quitamos esto. Y lo que vamos a hacer es en el constructor vamos a inyectar algo. En este caso vamos a inyectar private empleado servicio. Dos puntos empleado servicio. Empleado service, o por decirlo así. Bien, y ahora voy a crear aquí abajo un método llamado private, ok, va a ser privado, y se va a llamar obtener empleados, ¿verdad?
porque nos vamos a apoyar del servicio. Y básicamente this.empleadoservicio punto obtener lista de empleados y vamos a suscribirnos punto subscribe. Perfecto. Y para suscribirnos vamos a pasarle un dato. Ok, así. Está correcto. Punto y coma. Y simplemente lo que le voy a decir es lo siguiente. Vamos a irnos aquí. This.empleados. This.empleados va a ser igual al dato. Aquí es private, no private, private. Perfecto, entonces lo que estamos haciendo básicamente con este método, que vamos a llamarlo aquí en el onInit, ng-onInit, para que se ejecute una sola vez. Aquí voy a borrar esto. Simplemente voy a llamar al método, ¿ok? Así que voy a llamar a este método obtener empleados en el ng-onInit. Bien, entonces, ¿qué es lo que básicamente yo estoy haciendo? Bien, aquí me faltó poner this porque es privado este método, y ahora sí. Bien, como ya expliqué hace un momento lo del servicio, vamos a explicar esto. Básicamente este método, obtener empleados, me voy a suscribir a todo ese listado. Y a este arreglo le voy a inicializar cada dato que yo vaya obteniendo. Y una vez hecho esto, yo tenga aquí mis datos, lo voy a inicializar en mi ng-onInit. Porque recuerda que el init se ejecutaba una sola vez. Así que, por ejemplo, si yo ejecuto la aplicación aquí, no me va a salir nada, ¿verdad? Aunque aquí me tendría que mostrar los datos. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque aquí en el backend, ¿te acuerdas que hace un momento yo te dije que para poder hacer intercambio de recursos entre frontend y backend es necesario agregar un cross origin? Así que aquí vamos a agregarlo, cross origin. Esto nos va a permitir intercambiar recursos entre backend y frontend. Y aquí vamos a poner origins, es origin simplemente. Y aquí, bueno, pues vamos a colocarlo. Así que aquí nos vamos a ir al backend, al frontend, y vamos a copiar esta parte, ya que esta URL es la URL del backend, del frontend. Y aquí podemos copiar el frontend. Bien, actualizamos esto para que nos añada. Esperamos. Y bien, ahora recargamos. Y ahora si te das cuenta cómo te obtiene los datos que yo tenía en el backend. Mira, esto está en el backend y ahora me lo carga aquí, porque está aplicando todo lo que yo te acabo de explicar. Y para hacer un resumen de nuestra arquitectura, primero ejecutamos la app. Y primero, aquí está, mira la parte. A la hora de ejecutar la app, y quiero listar, lo primero que se ejecuta va a ser el servicio. Este servicio va a llamar mediante HTTP client al controlador. Y bueno, voy a acceder al controlador, voy a acceder a este método de listar. Este método de listar me va a retornar los datos en formato JSON. Y esto yo lo voy a, en el servicio, lo voy a mandar. Aquí te darás cuenta, ¿dónde está? Componente.ts. Este componente, lo que estoy haciendo en este componente, digamos, es obtener todos esos datos que yo ya he obtenido desde el servicio, ¿verdad? Y bueno, de este componente lo voy a mandar a la vista para que así el usuario pueda ver todo. Y te darás cuenta cómo funciona esta arquitectura, bastante sencilla y bonita. Bien, así que continuemos con la creación de esta aplicación. A mí me está gustando bastante, ¿verdad? Porque está bastante sencilla. Vamos a ver. Y bien, ahora nos vamos a ir al approuting.module.ts. Ok. Así que nos vamos aquí al approuting.module.ts. Y bueno, en este approuting.module.ts, lo primero es lo siguiente. Aquí tengo un cons routes, estas rutas. En estas rutas, básicamente vamos a ir primero lo siguiente. Primero vamos a abrir esto y vamos a escribir path. Ok, path. Para añadir, obviamente, las rutas. Y va a ser empleados, va a ser coma, al componente. En este caso va a ser al componente lista empleados component. Y ahora coma, y va a ser de la misma manera path para la URL. Cuando esté vacía, por ejemplo, cuando esté vacía, voy a redireccionar a empleados, y vamos a decirle aquí path match va a ser, aquí vamos a poner, va a ser full. Está correcto. Bien, si recargamos la aplicación, aquí te darás cuenta qué es lo que sucede. Mira, yo entro a localhost 808042, por ejemplo. Entro aquí, no carga, bueno, vamos a esperar. Bien, ahora sí. Ay, no responde. Bien, te voy a explicar básicamente lo que estamos haciendo. En las rutas, en approuting.module.ts vamos a configurar las rutas cuando entremos en un navegador.
Y aquí le estoy diciendo en routes que a la hora de yo entrar a la URL path empleados, voy a redireccionar a listaempleados.com. O sea, voy a redireccionar a la lista de empleados. Y también cuando yo entre a una ruta vacía, voy a redireccionar a empleados, a toda la ruta completa. Y esto va a tomar aquí todo esto. Bien, una vez hecho esto, en este caso vamos a irnos aquí a otro archivo. Y mira, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el servicio, ¿verdad? Entonces, acá el servicio, mira, este servicio lo que va a hacer, digamos, es como enviarle, ¿verdad? Vamos a llamarlo desde cada componente. Y cada componente va a estar vinculado con una ruta. En este caso, el de lista component, ya, esta parte ya está. Porque mira, al empleado servicio, ¿verdad? Este componente llama a este servicio. Aquí como puedes ver, ¿verdad? Aquí donde está lista empleados component.ts y aquí service.ts. Mira, este de aquí, este componente donde está, este lista empleados componente está llamando aquí un servicio, ¿verdad? Aquí como te das cuenta. Y ese servicio está vinculado con una ruta. En este caso, este componente, es decir, ese componente está vinculado con una ruta. En este caso, está vinculado con el componente lista empleados. Así vamos a hacer con todos los demás. Va a ser bastante sencillo, aunque no lo creas. Bien. Y ahora en appcomponent.html, le voy a quitar esta app lista empleados y voy a colocar lo siguiente. Router-outlet. Esto para llamar a todas las rutas, ¿verdad? De cada componente. Está correcto. Router outlet. Ahora, este router outlet es una etiqueta especial en Angular que sirve para mostrar componentes, ¿verdad? Entonces, en este caso me va a mostrar la ruta del componente, cada componente. Y, ¿verdad? Si recargamos la aplicación, no le afecta en nada, porque nosotros hemos configurado que a la hora de nosotros entrar a una ruta vacía, me va a llamar al componente, este componente, otra vez empleados. Está correcto, muy sencillo de entender. ¿Alguna duda? Recuerda que por ello están los comentarios. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora, en la parte de... ¿Dónde está la parte de... Aquí déjame ver, lista empleados component.html? Vamos a agregar, ok, aquí no, disculpen, en appcomponent.html vamos a agregar algunos estilos. Primero vamos a modificar este título. Este title, ok, está aquí, mira, en appcomponent.ts. Entonces, en este caso, appcomponent.ts, esta parte que dice title, donde está appcomponent.ts, voy a quitarle este título y se va a llamar sistema gestión de empleados. Y aquí el título también de index.xhtml, donde está index.xhtml. Este se va a llamar, el título va a ser gestión empleados. Corremos la aplicación para ver qué tal está y ahí está, mira. Está el título, aquí está el listado, perfecto. Vamos a ir ahora a las operaciones CRUD. Entonces, básicamente lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al appcomponent.html para agregar un poquito lo que es debajo del título. Vamos a agregar lo siguiente. Primero, antes del título, ok, muy importante, vamos a agregar lo primero. Primero vamos a agregar un nav. Ok, vamos a agregar un nav. La etiqueta nav, porque vamos a ir un cabecero, ¿verdad? Porque recuerda que al principio de la aplicación teníamos un cabecero. Este cabecero va a ser de la clase class. Vamos a colocar aquí class nav. Class va a ser navbar. Ok, navbar expand. Ok, expand sm bg dark o background dark. Y va a ser navbar dark. Está correcto. Y ahora aquí dentro del navbar vamos a colocar un ul. Está correcto. Un ul va a ser de la clase, va a pertenecer a la clase navbar-ul. Ok. Y vamos a agregar un li. Ok, un li. Y en este caso va a ser class nav-item. Perfecto. Ahí está, bastante sencillo, ¿verdad? Chévere. Y ahora vamos a ir a una etiqueta en la cual me va a decir lo siguiente. Lista de
empleados. Y aquí básicamente en la A vamos a irle un router link. Este router link, aquí déjame poner bien aquí, router link, router link. Este router link básicamente, ok, va a estar con empleados, ¿verdad? O sea, cuando yo le dé clic, esta ruta, este router link sirve para llamar a lo que está en donde está, a ver, ¿qué hice? No me di cuenta. Bien, ahora sí, en approuting.module.ts, este router link me va a llamar a este de aquí, empleados, para que me lleve al componente de listado. Y aquí voy a ponerle router link active, o sea, que va a estar activo. Cuando yo esté en este link va a estar activo. Y va a tener la clase de nav-link. Perfecto. Voy a recargar en mi navegador. Y aquí te darás cuenta que te dice lista empleados. Pero aquí no me gusta algo que está color azul. Entonces vamos a hacer algo. Mira, aquí en el frontend vamos a colocar lo siguiente. ¿Dónde está esta parte? Navbar span sm. ¿Dónde está? A ver, navbar-expand-sm background dark. Aquí vamos a colocarle class. ¿Dónde está? Navlink. Lista de empleados, ¿verdad? Nav item, y vamos a colocarle aquí text white. Vamos a ver qué sucede aquí. No, aquí algo me está pasando, mira, porque aquí, o sea, no debería contarte como, ¿dónde está? No debería, digamos, aquí en esta parte, en el ULL tenemos el navbar, es que aquí está mal, pues aquí es navbar, snap, no UL, sino snap. Ahora sí, recargamos la aplicación y ahora sí lista empleados, ¿verdad? Bien, tenemos básicamente el título, la lista de empleados, nuestra tabla y nuestro cabecero. Vamos a seguir con nuestra aplicación. En este caso, ya tenemos la parte básica. Ahora vamos a continuar y ahora vamos a irnos al controlador. Voy a cerrar esto. Voy a irme al controlador del backend y aquí vamos a poner lo siguiente antes de continuar. Este método sirve para listar todos los empleados. Perfecto. Ahora, aquí en el backend vamos a añadir un nuevo método, ¿ok? Vamos a hacer esto más grande para que se pueda ver el método que vamos a añadir. Primero va a ser un post mapping. Uy, no, se movió. Va a ser un post mapping. Post mapping. Porque vamos a hacer una petición post. Y en este caso va a ser a empleados. Y va a decir public empleado. Va a decir guardar empleado. Porque va a ser un post. Perfecto, va a ser guardar empleado. Y ahora tengo que añadirle el request body. Ok, muy importante este request body. Este request body, y aquí le añado empleado. Y voy a retornar el repositorio. Repositorio.save. Aquí el repositorio, debe estar bien escrito, .save. Y bueno, pues va a decir empleado, ¿verdad? Save empleado, está correcto. Entonces básicamente es el método para poder guardar un empleado. Este método lo podemos ejecutar en Postman, claro, pero en este caso yo no lo voy a hacer. Este método sirve para guardar el empleado. ¿Por qué no lo hago? Bueno, para guardar el empleado. Lo podría hacer, pero no lo hago porque no tengo instalado Postman. No, sí tengo. Bueno, sí tengo Postman, pero el motivo por lo cual no lo uso es para no abrir inconvenientes en los comentarios de que no tengo. Por eso mejor ahí dejémoslos, ¿ok? Ahí calmados, tranquilos, perfecto. Este request body básicamente sirve para que envíes este objeto en formato JSON. Ya está. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a irnos a nuestro frontend, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestro frontend y vamos a crear un nuevo terminal. Terminal, new terminal. Y en este caso vamos a esperar esto. Y bueno, en este caso esta terminal se va a llamar ng. Vamos a crear un nuevo, donde está, vamos a crear lo que es un nuevo componente, ng generate componente registrar empleado. Porque aquí si te das cuenta en esta parte,
teníamos varios componentes, ¿verdad? Registrar empleado. Y vamos a crear un servicio para poder llamar desde el componente. Y bueno, este componente va a estar relacionado con una ruta. Eso es básicamente lo que se basa en nuestra aplicación o la arquitectura en la cual estamos trabajando, nada más. No es nada del otro mundo, que no. Algo muy sencillo y básico. Es un CRUD, es un mini curso. Bien, ya está. Ahora CLS y voy a irme aquí. Te darás cuenta que tengo en esta parte del Visual Studio Code, tengo en esta parte registrar empleado. Ahora, lo que voy a hacer es irme aquí a mi app routing.module y aquí vamos a agregar otra ruta. Por ejemplo, vamos a agregar lo que es path y a la hora va a ser path, simplemente path, y a la hora, por ejemplo, de dónde está, a la hora que yo quiero registrar, va a ser registrar guión empleado. Y esta ruta va a estar relacionada con el componente registrar empleado component. Ok, este tiene que ser el componente. Este es el componente. Este es registrar empleado component. Y bueno, esta parte básicamente es indicarle que a la hora que yo quiera añadir un empleado, o sea, llamar al componente de registrar, simplemente tengo que entrar a esta URL. Está correcto. Ahora bien, vamos a guardar y mira, si aquí en tu navegador tú te vas en guión registrar guión empleado, te darás cuenta que aquí no te lleva nada. Bueno, porque todavía no hemos hecho las demás partes, pero simplemente hemos llamado a registrar guión empleado, ¿verdad? Esta parte. Ahí está. Y bien, una vez hecho esto, quiero probar algo aquí en el navegador, simplemente, ok. Uy, no, disculpe, lista de empleados. Ahora sí, quiero llamar aquí esta parte. Y bueno, en este caso no me sale nada. Entonces lo que voy a hacer básicamente es añadir otro enlace aquí en la parte del app component.html. Voy a añadir otro enlace. Así que voy a copiar básicamente otro li. Voy a copiar, voy a pegar. Y aquí básicamente lo que voy a decir es el router link va a ser registrar guión empleado. Perfecto. Y aquí va a decir añadir empleado. Añadir. Está correcto. Bien, ahora en esta parte vamos a tratar de irnos aquí. Y si vamos a ir a añadir empleado, mira lo que pasa. Aquí te darás cuenta que yo tengo esta parte, añadir empleado. Si le doy clic, te lleva a lo que es registrar empleado y te muestra el componente de registrar. Entonces, básicamente eso es lo que acabamos de hacer. Así que vamos a continuar. Así que vamos a ver ahora la parte de los formularios, ¿verdad? Así que primero para evitar problemas, nos vamos a ir a lo que es el app.module.ts. En este caso aquí yo tengo mis componentes virat, ¿verdad? Registrar. Y ahora en la parte de imports voy a añadir lo que es lo siguiente, form module, para llamar a lo que es todos los formularios, porque vamos a manejar formularios. Bien, una vez hecho esto, en registrar empleado component.ts, donde está aquí component.ts, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que todo voy a añadir aquí un empleado, así que aquí arriba, empleado, igual a new empleado. Perfecto. Aquí está. Y ahora, en este, ¿dónde está? En este console log, vamos a ponerle aquí, en este console log, déjenme ver, este console, en esta parte, uy, no funciona esta parte, bueno, vamos a poner aquí console.log para imprimir ese empleado, this.empleado, porque en un momento vamos a relacionar este empleado con básicamente con un formulario que voy a tener, no funcionaba mi mouse, un empleado que vamos a crear en un formulario. Así que para comenzar, ahora en la parte de registrar empleado.component.html vamos a añadir aquí un componente. Lo primero, vamos a añadir un div. Ok.
Vamos a crear todo desde cero para no haber ningún inconveniente después. Div, este va a tener la clase, ok, la clase de call-md-6 va a ser offset, básicamente va a ser offset-md-3, perfecto. Y ahora añado lo que es un h3, class, va a tener la clase de text-center y va a decir aquí registro de empleado. Vamos a ver qué tal está, vamos a recargar, a ir empleado y aquí está, registro de empleado, ¿verdad? Bien, ahora lo que vamos a hacer básicamente es añadir el formulario. Así que aquí empecemos con el formulario. Form, ahí está el formulario, está correcto, form, y bien, aquí en el form básicamente vamos a ir lo que es lo siguiente, un ng submit, ok, vamos a ponerle ng submit, vamos a ponerle espacio, y va a ser on submit, perfecto, es un método que vamos a crear a continuación, ahí está, perfecto, aquí me sale un error porque aún no existe, pero básicamente este onSubmit no le puede selección porque en un momento lo vamos a crear en nuestro componente .TypeScript. Solamente por el momento es dejarlo así. Ahora, en este onSubmit vamos a colocar aquí, creamos el onSubmit. Y está. Y aquí imprimimos este console log. Perfecto, eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces lo que básicamente voy a tratar de hacer es que, por ejemplo, a la hora de yo voy a tener un formulario y a la hora de darle clic, este formulario va a llamar al método onSubmit, que es este, y este va a imprimir los datos del empleado con la cual yo quiero registrar, es lo que voy a hacer primero. Ahora, básicamente lo que voy a hacer es colocar un div, ok, perfecto, y este div va a pertenecer a la clase form-grow, está correcto, ahí está funcionando. Bien, y ahora en este form-grow voy a añadir un label, y este va a decir nombre, básicamente va a ser nombre, y lo que voy a añadir primero es un input va a ser de tipo text, va a ser de tipo text, ¿qué más? Va a ser también lo que es un class form-control, aquí es text con la T, ahora sí está correcto. ¿Qué más? Bueno, tenemos el form group, el text, también tenemos el ID, muy importante esta parte, añadir el ID del nombre. También tenemos que añadirle lo que es el ng-model. Vamos a irle ng-model. Esta parte. ng-model. ¿Por qué le agrego básicamente yo esta parte de ng-model? Bueno, ¿por qué le agrego este ng-model? Bueno, porque básicamente este ng-model, vamos a volver a agregarlo. Digamos que me va a relacionar con este campo. Y va a decir aquí igual a empleado.nombre. Perfecto. Y aquí vamos a ponerle name por último. Name de nombre. Está correcto. Entonces, lo que básicamente estoy haciendo yo es que en este impact voy a relacionar lo que sea del objeto empleado, lo voy a relacionar aquí a este empleado. O sea, lo que yo dijiste en este impact, cuando yo le dé clic, le voy a relacionar este contenido a este de aquí. Bien, ahora vamos a copiar 3 veces. 1, 2. Perfecto, y aquí va a decir apellido. Vamos a colocar aquí apellido. Aquí va a ser apellido. Apellido. Aquí va a ser punto nombre, punto apellido. Aquí nos faltó cerrar esto. Ahora sí, apellido. Y aquí en vez de nombre va a ser apellido. Aquí muy importante, es nombre, no es nombre. Nombre. Así está. Ahora, por último, aquí en nombre vamos a colocar email. Va a ser de tipo, va a ser email. Va a ser el ID, email. Y va a estar relacionado con el campo del objeto empleado.email. Y por último, aquí el name va a ser email. Y ahora, una vez colocado todo esto, vamos a añadirle un botón. Y aquí debajo
debajo, fuera de este div, vamos a añadirle un button. Y en este botón, básicamente va a decir guardar. Y este botón vamos a colocar una clase. Class btn, 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 btn-success. Ok, esa va a ser la clase. Vamos a probar la aplicación. Y aquí está, mira, es básicamente un formulario. Cuando yo le doy aquí en añadir empleado, me llama a este formulario. Ok, está correcto. Sí, está correcto. Y por ejemplo, voy a darle clic derecho, inspeccionar código. Y voy a irme a consola. A console. Ahí está. Y por ejemplo, yo cuando le dé Cristian Ramírez email, un email arroba gmail.com, y yo le dé aquí en guardar, mira, aquí te das cuenta que tienes en tu consola, tienes aquí un empleado y aquí apellido Ramírez, Cris y nombre. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo, es imprimir los datos. Bien, ya tenemos el formulario. Ahora vamos a hacer que a la hora de guardar se agrega a esta lista. Así que vamos a ello. Así que me voy a ir al backend y en el backend básicamente lo que voy a hacer es en empleado service.ts voy a añadir un método para guardar. Así que aquí en empleado service.ts, empleado service.ts básicamente, aquí está, vamos a añadir otro método. Va a ser el método para guardar. Va a ser registrar, va a ser registrar empleado. Ahí está. Registrar empleado. Aquí tiene que ser registrar empleado. Ahí está. Va a ser el método de registrar empleado. Y este método de registrar empleado, básicamente, ¿qué va a llevar? Bueno, pues va a llevar un empleado. Un empleado. Está correcto. ¿Y este qué te va a retornar? Bueno, este te va a retornar un observable. ¿Verdad? Te va a retornar un observable. Y este observable, bueno, va a ser un objeto porque voy a guardar un objeto. Me va a retornar un objeto. Perfecto. Y aquí lo que le voy a decir es voy a retornar de este punto HTTP client. En este caso voy a ejecutar un post.post porque voy a ejecutar un post y le voy a poner lo siguiente. Le voy a pasar paréntesis y aquí le voy a pasar este endpoint, o sea, esta URL base. Ok, este URL base URL, esta URL base. Voy a copiar esta URL base y le voy a pasar una coma y le voy a pasar empleado. Perfecto. Entonces lo que yo estoy haciendo es desde el backend. Si te das cuenta, yo estoy enviando un empleado, estoy enviando este objeto. Y aquí lo que básicamente estoy haciendo con HTTP client, ¿dónde está? Ahí está. Estoy, digamos, como recibiendo, ¿verdad? Entonces, con el post, yo también lo que básicamente es a esta URL le voy a mandar un empleado, este objeto de aquí, ¿verdad? Y aquí, digamos, en el backend, lo que va a recibir con request body es voy a recibir datos de tipo JSON, como también enviarlo. Bien, entonces vamos a colocar aquí los comentarios, ¿verdad? Muy importante. Este método nos sirve para registrar un empleado. Está correcto. Bien, no vamos a hacer más largo el video y vamos a continuar. Y ahora en registrar empleado.component.ts, ok. Primero que todo en el constructor voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer private empleado servicio dos puntos empleado service. Perfecto. ¿Qué más? También el private, el router para llamar a las rutas y este va a ser router. Perfecto. Ahí está. Ahora, una vez hecho esto, voy a aquí debajo del home submit, aquí arriba voy a crear un método que se va a llamar guardar empleado. Así se va a llamar el método. Y en este método voy a decir lo siguiente: this.empleado servicio registré empleado. Le voy a pasar un objeto empleado, this.empleado, este empleado que yo le he asignado los valores de mi formulario. Le voy a poner .subscribe para suscribirme. Y bueno, básicamente lo que tengo aquí, voy a poner punto y coma,
Básicamente lo que le voy a pasar aquí es dato. Ahí está. Ahí está. Y básicamente voy a poner console.log ese dato para poder ver ese dato que estamos registrando. Y bueno, pues aquí, es que aquí puse dat, aquí es dato. Ahora sí. Y entonces, una vez hecho esto, aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a crear un método para que me mande a la lista de empleados una vez que ya lo he registrado. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar, ¿dónde está? Esta parte, Voy a llamar al método onSubmit también, claro. Sí, onSubmit. Pero yo lo voy a poner así. Ahora voy a crear aquí abajo un método. Pero antes voy a colocar aquí en este coma error. Si es que tengo un error, console.log y este va a ser error. Perfecto, está correcto. Bien, ahora, una vez hecho esto, básicamente voy a crear el método que les digo, ¿verdad? De ir a la lista, de empleados. Así lo voy a llamar yo. Y básicamente this.router.navigate para que me mande, digamos. Y aquí le voy a dar el endpoint a la cual quiero que me retorne. Y en este caso quiero que me retorne a empleados. Por ello es que sirve lo que es, he creado router. Para que me pueda mandar aquí a lo que es this.ir ir a lista de empleados. Está correcto. Bien, entonces aquí podemos ya borrar, podemos ejecutar la aplicación, claro. Vamos a irnos aquí. Vamos a ejecutar la aplicación. Y por ejemplo vamos a crear un nuevo registro. Elvia Castillo. Elvia Castillo Vázquez. Y bueno, pues aquí vamos a inspeccionar el código en console. Mira, en console vamos a darle en guardar. Y aquí me diría lo siguiente. Primero que todo, aquí Elvia, aquí te darás cuenta, ¿verdad? Pero ahora, no, yo quiero que me lleve a empleados, pero vamos a ver qué pasa. No me lleva a empleados, ¿verdad? Dice punto ir a la lista de empleados. No me lleva, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió. Ah, es que faltó aquí lo siguiente. Es que aquí en onSubmit faltó this. Guardar empleado. Porque recuerda que este formulario donde está registrar empleado.html, llama al método onSubmit. Entonces vamos ahora sí a ejecutar, a recargar. Lista, vamos a añadir un empleado. Por ejemplo, Elvia, como el que hicimos hace un momento. Elvia Ramírez o Elvia Castillo. Elvia. Y bien, vamos a inspeccionar el código. Y aquí en console vamos a verificar. Vamos a darle en guardar. Y me diría, aquí te darás cuenta que me lleva a la lista. Y aquí te imprime el registro que te agregó, ¿verdad? Si nos vamos a nuestra base de datos en MySQL. Volvemos a consultar esto. Y aquí te darás cuenta otro registro. Todavía nos vamos al backend. Y aquí tienes a Elvia, ¿verdad? Entonces hemos añadido la funcionalidad, ¿verdad? El requerimiento para poder añadir empleado. Ahora en el controlador del backend vamos a hacer para buscar y modificar. Así que aquí en esta parte de donde está del backend vamos a ir un método. En este caso va a ser getMapping. Este método getMapping básicamente lo que me va a servir es para añadir, entrar a empleados guión id. Perfecto. Y aquí básicamente va a decir public, va a ser un response entity, porque ahora sí vamos a ir la excepción que hemos creado. No va a estar ahí varada. Y bueno, va a ser de tipo empleado. Y aquí va a decir obtener empleado por id. Ahí está. Y una vez aquí vamos a pasarle un path variable. Y va a ser un long id. Y aquí básicamente vamos a primero escribir empleado igual a repositorio punto find var id
Y este find by ID voy a buscar a ese ID. Y aquí, caso contrario que no me logre encontrar a ese ID, digamos, entonces lo que voy a hacer, aquí moví, bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a ponerle .or else throw. Y voy a lanzar una excepción. Y a esta excepción, vamos a abrir paréntesis, función lambda, y vamos a decir lo siguiente, que me va a retornar a new resource. ¿Dónde está? Voy a esperar a que cargue. No responde el ID. Bueno, ahora sí. Me salió un error. Bueno, resource not, aquí está, resource not found exception. Y esa es la clase que hemos creado. Y aquí, bueno, pues vamos a poner no existe el empleado con el ID, dos puntos, más ID. Y aquí fuera ponemos punto y coma. Por último, aquí vamos a retornar, ok, aquí vamos a retornar return, vamos a retornar un response entity, ok, response entity. Y este response entity básicamente va a ser un mensaje diciendo punto ok, que todo ha sido ok. Y bueno, el empleado. Bueno, ¿qué estamos haciendo? En resumen, lo que estamos haciendo es lo siguiente, mira. Primero que todo, estamos configurando, vamos a poner aquí este método. Vamos a poner aquí, ok, vamos a poner entre comentarios. Este método sirve para buscar un empleado, por ID, empleado. Entonces, en este caso, lo que le estoy diciendo es que yo a la hora de acceder a empleados y le pase un ID, lo que voy a hacer es buscarlo. Y ahora, si es que no lo logra encontrar, voy a lanzar una excepción diciendo que ese empleado no existe. Básicamente lo que estamos haciendo es preguntarle, vamos a buscar un empleado. Si ese empleado no existe, pues le lanzamos una excepción de la que hemos creado diciéndole que no existe el ID. Y bueno, pues si en caso que exista, simplemente voy a retornar una respuesta ok del empleado. Así que vamos a irnos aquí, por ejemplo, a un navegador o a Postman y vamos a buscar empleado. Y por ejemplo, aquí voy a buscar -1 y aquí me daría ok, un mensaje de ok con ese empleado. Y ahora, ¿qué te parece si yo agrego 20? Aquí me diría lo siguiente: no existe el empleado con el ID y la excepción con el estatus de no encontrado. Está correcto. Bien, entonces básicamente esto es lo que hemos hecho por el momento, así que vamos a continuar. Ahora, en este mismo controlador vamos a añadir el método para actualizar el empleado, así que va a ser muy similar, solamente que aquí en el backend vamos a poner aquí, en vez de post o get, va a ser put mapping. Ahí está. Y este método put mapping, básicamente lo que va a hacer es muy similar. Empleados, ID. Está correcto. Y bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer es pasarle esto. ¿Ok? Esta parte le vamos a pasar al método que se va a llamar. Primero se va a llamar el método. Vamos a copiarlo. Va a ser muy similar a este método de aquí. Y en este caso este método se va a llamar actualizar empleado. ¿Ok? Se va a llamar actualizar empleado. Bien. Y primero lo que va a tener es un ID. Y aquí, ¿qué más parámetros? Bueno, va a tener también un request body. Y va a ser, bueno, pues un empleado, detalles, empleado. Perfecto. Básicamente voy a tener dos parámetros. Y ahora voy a buscar ese empleado. Y ahora, una vez hecho esto, ok, vamos a añadirle aquí lo siguiente: empleado. Una vez que ya haya encontrado el empleado.setNombre, y voy a ponerle detalles empleado, o sea, lo que estoy trayendo del frontend, lo que estoy actualizando, .getNombre, porque con el request body como que estamos obteniendo del frontend. Y ahora, ¿qué más? empleado.setApellido, detalles empleados.getApellido, para obtener lo que es del apellido. Y empleado.setEmail, y ponemos detalle empleado.getEmail. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a poner aquí empleado actualizado
actualizado igual a repositorio punto guardamos el empleado. Y con esto estamos básicamente guardando el empleado, estamos actualizando. Y aquí retornamos el empleado actualizado. Bien, básicamente es lo único que estamos haciendo. Y bien, ya tenemos el método para actualizar. Podríamos probarlo en Postman, claro, pero en este caso no lo quiero hacer. Y bueno, me voy a ir al frontend. Y en el frontend vamos a cerrar todo lo que tenemos. Y vamos a crear en la terminal. Ok. Vamos a crear en el terminal. Vamos a poner aquí un nuevo componente. Este va a ser ng generate component. Y bueno, pues este se va a llamar actualizar guión empleado. Y vamos a esperar que pues se cree ese componente. Bien, así que en la tabla voy a añadir otro botón. Ok, aquí voy a añadir otro botón. Y este botón va a ser en este caso eliminar empleado. Eliminar empleado. Perfecto. Y ahora este botón vamos a añadirle un estilo. En este caso style margin left margin left 10 puntos 10 píxeles. Perfecto. Y bien, ahora una vez tengamos esto, nos vamos a ir a aquí, porque esta parte básicamente es para eliminar el empleado. Y no vamos a necesitar crear un componente para eliminar el empleado. Así que me voy a ir a empleadoservice.ts. Ahí está, empleadoservice.ts. Y aquí voy a crear básicamente el método. El emplear el empleado. ID 2 puntos, number. Ahí está. Y me va a retornar un observable, un objeto observable. Ok. Va a ser return http client. Va a ser .delete y URL con el ID. Ok. Perfecto. Client o client y vamos a ponerle delete y esta URL para pasarle lo que vamos a eliminar. Bien, ahora en lista empleados component.ts, o sea aquí donde está, en este archivo .ts, vamos a crear este método de aquí, eliminar empleado, ¿verdad? Muy sencillo, ya sabemos cómo va esto. Vamos a crear aquí eliminar empleado. Y este empleado básicamente va a llevar un ID, un número, va a ser un número, y lo que va a hacer es this.empleadoservicio.eliminar empleado y le voy a pasar el ID que yo le estoy pasando por parámetro ahí en mi HTML subscribe y le voy a pasar aquí dato así dato y ahí está y aquí lo voy a poner console.log y le voy a poner dato. Perfecto. Y ahora voy a poner this.obtener empleados. Ya que este método obtener empleados, recuerda lo que hace es básicamente retornarme los empleados. Vamos a ejecutar la aplicación. Ejecutamos la app. Y bueno, aquí un error. Vamos a ver por qué me sale este error. Qué raro, ¿ah? Porque aquí ya no me sale un error. Lista component.html, ya está. A la hora de darle clic, eliminar empleado.id. Ahí está ID number. Ta. Aquí a ver, en empleado service también, qué raro. Estoy ejecutando un delete. Ok. Ok. Está correcto, pero no sé por qué. Aquí en el... Todo está correcto. No hay nada en la cual está fallándome un error, no hay nada. Bueno, aquí vamos a tratar de imprimir el dato. Ok. En la parte de... ¿Dónde está eliminar empleado? Ya eliminamos el dato. Y luego ya vamos al método obtener todos los empleados. Voy a poner aquí punto y coma. Estoy suscribiéndome. Estoy pasándole un dato. Y estoy haciendo esto. Eliminar empleado. Claro, y aquí en el HTML
llamo a este método eliminar empleado. Claro. Y le paso empleado.id. Ahí está. ¿Verdad? Bien. Vamos a tratar de compilar. Y bueno, aquí vamos a ver, aquí dice parámetro dato any tipo. Subscribe dato. Dato console log.dato. A ver, déjame ver aquí. En el frontend vamos a ver aquí. Ya. Base URL y el ID está correcto. Estamos retornando un object. Y bueno, vamos a ver por qué nos sale error. Vamos a ver, voy a tratar de parar esta aplicación. Creo que es por lo que ya está mucho tiempo, ahora sí. Vamos a poner ngserve -o, ¿ok? Si no es esto, bueno, pues vamos a tratar de volver a solucionar ese error. Así que básicamente voy a esperar que compile. Voy a pausar el video por mientras. Bien, en este caso ya terminé. Y para mí fue un error de que tenía que actualizar. O sea, puse control C y bueno, se reinició todo y volvió a compilar, ¿verdad? Pero bueno, aquí igual en la descripción te voy a dejar el código del proyecto si tienes algún inconveniente. Bien, así que continuemos. Bien, ya ahora vamos a probar nuestra aplicación. Y mira, aquí está. Por aquí voy a eliminar esta parte que era el error. Y bien, voy a hacer básicamente, voy a eliminar este registro. Y te darás cuenta que te elimina correctamente. Bien, entonces ahora hemos añadido la parte de eliminar. Pero ahora tú te preguntarás, ¿qué más falta ahora? Ya tenemos la parte de eliminar, lo demás. ¿Qué más falta? Bueno, ahora nos toca la parte de ver los detalles, ¿verdad? Así que aquí, en donde está, en nuestra new terminal, vamos a crear un nuevo componente que se va a llamar ng, ok, se va a llamar el componente para, para lo que es la parte de detalles, así que creo el componente empleado detalles, ng generate component, se va a llamar empleado detalles, así es como se va a llamar. Entonces esto básicamente lo que va a hacer es crearme un componente empleados component. Déjame ver dónde está esta parte, en generate component. Ok, ok, sí, eso es lo que vamos a escribir. ng generate component empleado detalles, ok, eso es lo que vamos a escribir. ng generate component. Bien, vamos a hacer básicamente esto un poquito más largo. Por aquí tengo la arquitectura, tengo otra pantalla y quería ver esa parte. Si así se llamaba. Sí, así es. Bien, vamos a esperar básicamente que compile. Ok, vamos a esperar y perfecto, ya está. Ya se creó nuestra parte de generar un componente. Bien, ahora déjame ver por aquí. Ahora sí, en approuting.module.ts, approuting.module.ts, ahí está. Voy a añadir un path. Voy a añadir un path, ok, para ver la parte de detalles. Coma, path. Y bueno, pues básicamente aquí este path va a ser para empleado-detalles, ok. Así se va a llamar para acceder a esto. Detalles. Perfecto. Y este va a estar con el componente detalles, empleado detalles component. Perfecto. Ahora, en la parte de lista.html, ok, ¿dónde está? Esto creo que es. Perfecto. Aquí le voy a añadir otro botón, ok, otro botón. Y este botón va a ser para ver detalles. En este caso, este botón va a ser para ver detalles. Y aquí le voy a llamar el método ver detalles. Y va a tener el empleado ID. Va a ser btn primary en este caso. Y bueno, vamos a crear el método ver detalles. Así que aquí vamos a ponerle aquí detalles. Y en lista component.ts, ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está, TypeScript. Voy a crear ese método, ok.
Así que aquí abajo se va a llamar así, ver detalles del empleado, lo vamos a llamar detalles del empleado. Vamos a copiar esto y aquí en el HTML lo vamos a llamar así, ver detalles del empleado. Y aquí se va a llamar así, ver detalles del empleado. Y aquí básicamente vamos a añadirle id number. Perfecto, ahí está. Bien, una vez hecho esto vamos a poner this.router.navigate, ok, router.navigate. Y ahora lo que le vamos a ir es lo siguiente, es empleado, paréntesis, estas corchetes, y vamos a poner empleado guión detalle y le pasamos el ID. Perfecto. Vamos a correr la aplicación. Vamos a entrar aquí a localhost, localhost. Ahí está, entramos ahí. Vamos a ver qué sale. A ver, quiero ver aquí. Bueno, no se demora, pero bueno. Vamos a continuar. Lo más normal. Vamos aquí a poner control C para que se vuelva a generar y listo. Ya está. ¿Verdad? Si es que se demora así mucho compilando, simplemente poniendo control C para que se vuelva a reiniciar, ¿ok? Y aquí está. Si le das... Uy, no, ¿qué pasó? No. ng, vamos a volver a compilar, ¿ok? Estos errores son muy normales en Angular, básicamente. Son los más normales. Y bien. Y bien, pues ya reinicié todo y voy a darle clic en detalles. Vamos a darle clic en detalles. Vamos a volver a cargar detalles. Qué raro. Vamos a ir un empleado Cristian Ramírez, su email. Guardamos. Editar. Guardar. Detalles. Y en detalles no me llama esto, ¿verdad? Aquí me estoy. Empleado detalles. Ah, es que aquí es detalles, claro, ¿no? Empleado guión detalles. Bien. Detalles. Wow, qué raro. Voy a irme aquí a app routing. Donde está, voy a buscar más o menos aquí. Y empleado guión detalles. Ok. Ah, es que aquí en el app routing me faltó guión. Me faltó ponerle guión, dos puntitos id. Está correcto. Ahora sí, cargamos la aplicación y vamos a darle detalles. Y ahora sí te das cuenta que te da aquí detalles y el ID. Y aquí te dice empleado detalles Word. Bueno, básicamente vamos a continuar. Y ahora, ya que ya he ejecutado la app, vamos a irnos a la parte de empleado component, empleado detalles component.ts. Así que me voy aquí a empleado detalles, aquí empleado detalles component.ts. Y en este component.ts básicamente lo que le voy a añadir es lo siguiente. Primero el ID number, empleado, dos puntos empleado. Le voy a añadir el constructor de private router, dos puntos, no, es route, ok, route, activate route, disculpen, me equivoqué. Y private va a ser empleado servicio, empleado service. Y bien, esto es básicamente todo. Y ahora en el ng init vamos a poner lo siguiente. Vamos a colocar ese empleado. Así que this.id igual a this.route.snapshot. Vamos a obtener el ID de un parámetro del empleado y es el ID. Vamos a tener el ID de la ruta. Y ahora this.empleado, creamos el empleado. Hacemos la instancia. Creamos el objeto. Y ahora ponemos this.empleado servicio. Obtener empleado por ID. Ahí está. Y le pasamos ese ID para buscar ese empleado. Luego lo suscribimos. Dato. Ahí está. Y aquí ponemos this.empleados
igual al dato para inicializar ese empleado. Perfecto, entonces con esto estaríamos inicializando el empleado. Ahora, en detalle, aquí en detalle, empleado detalles.component HTML, vamos a añadir H3, vamos a añadir H3, va a decir detalles del empleado. Perfecto. Vamos a irle un div, y aquí va a decir el div, vamos a poner primero un div, ok, ahí está, div, y este div básicamente va a ser lo siguiente. Primero que todo va a ser el ID. Vamos a colocar un label, ok, ahí está. Vamos a decirle que va a ser así, y va a decir ID. Vamos a colocar esto para acceder, y vamos a colocar empleado.id. Está correcto. Y de esta manera vamos a hacer para cada uno de todos los atributos, como en este caso tiene nombre, apellido e email. Así que aquí colocamos nombre, empleado.nombre, empleado.nombre, y ahora colocamos punto apellido, y aquí ponemos en vez de ID, apellido. Perfecto. Y ahora ponemos aquí abajo email, y ponemos empleado.email. Bien, vamos a colocar esto entre espacios, así. Vamos a darle clic derecho, Format Document, para que se formatee el código. Bien, ya está. Así que vamos a recargar nuestra aplicación y por ejemplo vamos a dar detalles y aquí te darás cuenta que te dice detalles del empleado, el ID, el nombre, el apellido y el email. Está correcto. Entonces con esto ya tenemos básicamente gran parte del CRUD. Ahora, ¿qué faltaría? Bueno, ahora lo que faltaría es añadirle la parte de validaciones. Ahora, así que me voy aquí a mi formulario primero de agregar, o sea, de registrar. Perfecto. Registrar component.html. Y aquí lo que voy a hacer primero es lo siguiente. El engine model, ahí está. Va a estar el name y voy a decirle required. Required. Y va a decir también placeholder. Y va a decir digite su nombre. Perfecto. Entonces, lo que le estoy diciendo básicamente es esto. Por aquí, entonces lo que le voy a decir primero es esta parte, como ya te lo dije. Ok. Eso es todo. Bien, ahora también a este play, aparte del required, le voy a añadir lo que es un min len de 4 y un max len, máximo tamaño de 10. Perfecto. Y aquí le voy a añadir lo siguiente, le voy a añadir gato, símbolo de gato, nombre. Y aquí va a decir igual a ng model. Perfecto. Y ahora en este ng model vamos a añadir por aquí debajo, ok, debajo de este input, ok, pero dentro de este if de nombre vamos a añadir lo siguiente. Primero que todo vamos a añadir un div, ok, div, y este div va a pertenecer a la clase alert danger, y bueno, pues vamos a colocar un ngIf. Este ngIf nos va a servir para lo siguiente. Le vamos a preguntar si nombre, aquí vamos a darle un espacio, si nombre punto inválido, o sea que si es inválido, nombre punto invalid, si es inválido y aparte nombre punto dirty, o sea que el nombre está sucio, nombre punto dirty, y o, vamos a decirle wow, esto es lo que no, bueno, no funciona aquí el o en mi teclado, así que voy a ir aquí a escribir símbolo de o en Java. Voy a copiar esto y voy a pegarle aquí dirty o, y le pongo nombre punto touched, ¿verdad? Ahí está. Esto para cuando esté seleccionado. Y le voy a agregar aquí dentro de este div otro div. Y este div básicamente va a ser un ngIf.
y voy a preguntarle si nombre punto errors punto está en required, o sea que si el nombre está en required, aquí me sale un error. Ah, porque el objeto es posiblemente nulo. Bueno, si es que te sale este error, lo que vas a hacer es copiar, mira, copiar todo este código que ves aquí. Si tengo un error, añado en tsconfig.json, porque ya lo tenía ya preparado para no estar pausando el video. tsconfig.json, vas a añadir tu strict false, ¿ok? Así que añades aquí strict false, strict false. Ah, es que aquí, verdad, aquí está true. ¿Ves esta parte que en tsconfig.json está strict true? Vas a decirle que va a ser falso. Y ahora también muy importante, le vas a añadir las siguientes propiedades: string null, checks, false y lo demás. Ahí está. Así que aquí en Angular, options, copias y esperamos. Vamos a esperar. Actualizamos y ya está. Esperamos un momento y ya está, ya se fue el error. Ahora sí, si yo tengo un error a la hora de requerido, o sea, a la hora que es requerido me sale error, le voy a poner digite su nombre, por favor. Está correcto. Y bueno, pues también tenemos que agregarle la parte para minlen y maxlen. Errors.minlen, aquí vamos a ponerle minlen, aquí está minlen, ahí está. Si tengo un error en minlen, le voy a decir el nombre tiene que contener como mínimo 4 caracteres. El nombre tiene que contener como mínimo 4 caracteres. Los acentos tú ya le agregas. Caracteres. Y aquí va a ser en este caso para maxlen. Maxlen. Y aquí va a decir el apellido, el nombre como máximo. Tiene que tener como máximo 10 caracteres. Esto, bueno, por supuesto, caracteres. Ahí está. El nombre tiene que contener como mínimo 4 caracteres. El nombre tiene que tener como máximo 10 caracteres. Está correcto. Ahora, vamos a copiar muy parecido esta parte del required y el placeholder. Esta parte aquí en apellido, aquí debajo. Digite su apellido. Y aquí también vamos a copiar este div. Este div. Lo copiamos aquí abajo, debajo de esto. Lo copiamos. Y aquí en vez de nombre va a decir apellido. Apellido. Aquí nos faltaría también agregar el apellido. Esto. Apellido igual a ngModel. Este ngModel sirve para poder capturar todos los errores que tengo. Entonces por ello aquí muy apellido. Apellido. Aquí también el nombre .invalid es apellido.invalid. Apellido.touched. Y ya me dijiste su apellido, por favor. Apellido. El apellido tiene que contener como mínimo 4 caracteres. El apellido tiene que contener. Ahí está. Bien. Ahora vamos con el email. Básicamente el email va a ser muy similar, ¿verdad? El email va a ser muy similar. Ok, ¿dónde está el email? Bien. El email va a ser muy similar. Solamente que el email vamos a agregarle estas propiedades. Esto, aquí en email, debajo. Y le vamos a agregar, no va a tener ni minlen ni maxlen. Va a decir digite su email. Y va a decir email, como ngModel. Está correcto. Bien. Así que lo que va a tener básicamente es este div. Div va a tener este div debajo de aquí. Y lo que va a tener es email. Ya no va a tener ni nombre ni apellido, sino email. Email.required. Digite su email, por favor. Email, por favor. Ahora, lo que vamos a irle básicamente es una expresión regular a este email. O sea, para que tenga un patrón. Y para ello te voy a dejar aquí en la descripción del video este enlace a este sitio web para que te pueda mandar a esta parte bajas. Ok, te voy a dejar en la descripción del video.
Y vas a ver una parte en la cual dice, ¿dónde está? Una parte en la cual dice, uy, no está. Bueno, es esta parte, mira. Esta parte, pattern, y toda esta parte del pattern, ¿ok? Toda esta parte del patrón. Vamos a copiar este expresión regular y la vas a copiar aquí. Eso es lo que tú básicamente vas a hacer. Así que aquí vas a agregar debajo del name este pattern. Perfecto. Vas a agregar pattern. Y ahora aquí vas a colocar lo siguiente. En vez de div, vamos a colocar en vez de div.minLane, vas a poner .pattern. Pattern. O sea, pattern. Si tienes un error en el patrón. Y aquí le vamos a ponerle digite su email. Por ejemplo, por favor, digite el email. Por favor, digite el email con el siguiente formato. Por favor, digite el formato email. Por favor, digite el email con el siguiente formato. Siguiente formato. Y aquí ponemos user100@gmail.com, ¿verdad? Bien, ahora solamente faltaría, ¿ok? Tenemos ya gran parte del ejercicio. Solamente faltaría en este button, ¿ok? En este button que tenemos aquí, añadirle, ¿ok? Este button, success, añadirle un disable. Ok, le vamos a añadir un disable. ¿Y este disable para qué? Para preguntarle lo siguiente. Antes que todo, para preguntarle lo siguiente, si es que tiene errores, tenemos que aquí en el form, aquí arriba en el form, tengo que agregar lo siguiente. Voy a subir y en el form voy a agregar empleado form. Empleado form y voy a agregarle ng form. Ahí está. Y ahora le voy a preguntar aquí abajo con este disable si es que empleado form, o sea, si es que este formulario de empleado, todo este formulario llega a tener punto .form, vamos a ponerle punto .form, punto .valid, o sea, primero estamos preguntándole si es que es válido, pero vamos a añadirle esto. Si es que no es válido, vamos a desactivar este botón. Bien, así que vamos a probar la aplicación. Vamos a irnos aquí, vamos a probar y bueno, vamos a ir un empleado, ¿no? Y mira, todo está tal y como está, mira. Primero, si queremos guardar, ¿ok? Si queremos guardar, no nos va a salir nada, pero aquí nos va a salir un error en el backend. Así que lo que tenemos que hacer aquí es también preguntar en el email. Required, aquí en el email. Este email le añadimos aquí en el email. Apellido.errors, ¿dónde está? Este es el apellido y este es el email. Digite su email, por favor, si está. A ver, required, aquí también está required. ¿Dónde está? Déjame ver, a ver, esta parte. Aquí está. Required, ¿verdad? Required. Ahí está. Nombre.errors.required. Está correcto. No vamos a disable, vamos a deshabilitarlo. Ok, es requerido, required. Ok, está correcto, required, required. ¿Qué más? Ah, es que aquí está mal, mira, escrito es required. Ahora sí. Y aquí también está mal, creo. Aquí también es required. Así se escribe. Es required. Ahora sí, con la E. Tienes que escribir bien claro. Y ahora si te das cuenta, si queremos añadir un empleado, te das cuenta que el botón saldrá deshabilitado. Bien, así que si yo trato de registrar un empleado, el nombre tiene que contener como mínimo 4 caracteres. Que diría aquí, el apellido tiene que contener como mínimo 4 caracteres. Digite su email, por favor. Y está, y aquí, ahora no me sale el formato del email. Voy a ver aquí, en email, father, esta parte, vamos a copiarlo aquí. Ah, es que aquí dice es email, no apellido. Ahora sí, recargamos la aplicación. Ahí están los errores. Y ahí está. Por favor, digite el email con el siguiente formato. Bien, así que vamos a ir uno. Mary, por ejemplo, Mary Castillo. Mary Castillo, añadimos su formato.
y guardamos el empleado. Y aquí está, podemos ver sus detalles, su ID, podemos listar y podemos eliminarlo. Ahora, prácticamente ya estamos prácticamente un 50% acabado, pero ahora tendremos que hacer lo mismo para editar. Así te das cuenta, mira, ya que si esto está vacío no me dice nada. Así que básicamente va a ser lo mismo, ya que voy a copiar control A, control C. Y ahora en la parte de actualizar empleado en el HTML, voy a controlar, borrar y pegar todo. Solamente la única diferencia que aquí va a decir edición, edición de empleado. Perfecto. Recargo la aplicación y si le doy en editar y por ejemplo le quito el nombre, se me va a deshabilitar. ¿Te das cuenta? El email no me va a permitir, ¿verdad? O el nombre, ¿te das cuenta? Entonces es básicamente lo que le hemos añadido. El sistema de gestión de empleados, edición de empleado. Ahora, ya vamos un 90% de todo el proyecto. ¿Qué es lo único que faltaría? Bueno, lo único que faltaría es instalar Suite Alert. Así que vamos a instalarlo. Primero vamos a darle en Terminal, New Terminal. Ok, ya vamos a acabar el mini curso. Y bueno, vamos a poner npm install save. Va a decir Suite, así como ves, Suite. Vamos a hacer esto más grande. Suite, así como ves, Suite. Te voy a dejar estos comandos en la descripción del video. Suite alert 2 arroba y va a decir 7.26.9. Es una versión. Vamos a darle enter y vamos a esperar que esto se instale, ¿ok? Entonces con npm install save suite alert 2 arroba 7.26.9 es lo que vamos a instalar. Así que vamos a esperar a que termine de instalar, así que voy a pausar el video para que termine de instalarse. Bien, en este caso no he logrado encontrarlo, pero básicamente lo que vamos a hacer es, aquí yo tengo un código que voy a copiar y pegar, ¿ok? Te lo voy a dejar en la descripción del video para que no tengas ningún inconveniente. Así que en la parte de listar empleado component.ts, aquí está. En esta parte de eliminar voy a copiar este código que tengo por aquí, mira. Por aquí tengo un código. Aquí está, este código. Este código te lo voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Va a decir parte de eliminar. Así que te recomiendo que lo veas y vamos a copiarlo. Y vamos a analizar básicamente. Primero importar de Suave. E eliminar esta parte. Es todo el método, ¿ok? Vamos a eliminar toda esta parte. Ahí está. Bien, vamos a estudiar un poquito básicamente qué es esto. Aquí se escribe Sual, se escribe así. Ahí está. Bien, básicamente lo que te va a preguntar es aquí, ¿estás seguro? Y tú vas a decir, confirma si deseas eliminar al empleado. Este Show Cancel Button te muestra que el botón de cancelar. Aquí está el color, sí, elimínalo, no cancelar. Y bueno, aquí te vas a preguntar si el resultado del valor, ¿verdad? Lo que voy a hacer básicamente aquí es obtener el empleado e imprimir que sea eliminado. Así que voy a cargar aquí, donde está, cargo. Y por ejemplo, voy a eliminar un empleado. ¿Estás seguro? Confirma si deseas eliminar al empleado, no cancelar. Eliminar, sí, elimínalo. Empleado eliminado. Bien, así que hemos añadido la parte de eliminar. Ya solamente nos faltaría añadir la parte para los detalles. Así que en detalles vamos a irnos, ¿ok? Ese código del eliminar te lo voy a dejar en la descripción del video. Detalles component.ts, debajo de this.empleado datos, mostramos un suave. Aquí tenemos que escribir bien suave, es así. Ahí puedes ver. Y mostramos aquí lo siguiente. Primero que todo mostramos esto. Detalles del empleado. Y aquí vamos a poner detalles del empleado, su nombre, this.empleado, this.empleado.nombre. Perfecto. Y aquí, una vez hecho esto, recargamos, cerramos punto y coma, vamos a correr la aplicación, detalles y detalles del empleado Cristian. Ok, puedes listar, puedes eliminar, editarlo, puedes agregar otro, ¿verdad? Puedes agregar otro, Macol, Ramírez,
Macol Ramírez, guardar. Puedes eliminarlo, no cancelar. Si elimínalo, eliminar, no cancelar. Pues detalles del empleado Cristian. Entonces con esto hemos creado nuestra aplicación en Angular desde cero. Solo te pido que te suscribas al canal, compartas con tus amigos y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. O un mini curso, ya que este ha sido un mini curso desde cero. Hasta pronto. Recuerda que el código fuente está en la descripción del video. Suscríbete, compártelo, puedes donar si gustas. Y bueno, hasta un próximo video. Saludos.